Escudero. Y alguno me diría, bueno, pero a ver, ¿qué tiene de extraño si es una mujer, primero, de derecho? En segundo lugar, entiende el tema constitucional. Y tercero, siempre ha estado haciendo observaciones respecto de ese tema. Macanudo, desde ese punto de vista no tiene nada. Pero lo que sí me llama la atención es por dónde va a buscar su candidatura, que es por el frente de todos. Doctora Escudero, Jorge Calvo la saluda, buen día. Muy buenos días, Jorge. Bueno, ¿alguno le manifestó esta, qué le puedo decir, sorpresa que usted esté de candidata por el frente de todos? No, en realidad Ajá. yo soy justicialista y el presidente Alberto Fernández es el presidente del Partido Justicialista Nacional. Uh-huh. Por lo tanto, como bien lo dijo el ministro del Interior cuando vino a Salta, hoy el Frente de Todos y el Partido Justicialista son lo mismo. Ajá. De modo que cuando me ofrecieron la posibilidad de ser candidata, bueno, acepté gustosa, porque ya habíamos tenido una reunión con el bloque de diputados del Frente de Todos, cuando se debatía en la Cámara de Diputados la ley de convocatoria a la reforma constitucional, y habíamos encontrado consensos importantes. Bueno, pero hoy el justicialismo por el cual usted quiere ser candidata precisamente no está en el Frente de Todos. El justicialismo acá en Salta está en Gana Salta, que es uno de los frentes oficialistas. Claro, pero bueno, el oficialismo ha hecho dos frentes. En uno están los que apoyan y apoyaron a Macri, y en el otro está el Partido Justicialista de Salta, que apoya a Alberto Fernández, digamos. Uh-huh. Algo que no me parece bien en democracia. A mí me parece que los partidos tendrían que tener coherencia, y si tienen una posición a nivel nacional debiera ser la misma a nivel provincial. De ese modo, obviamente, el gobierno se asegura las mayorías necesarias para la reforma constitucional a su antojo, y por eso me parece que es muy importante estar en el debate para ver si constructivamente logramos aprobar algo que sea bueno para Salta, porque no se hacen reformas constitucionales todos los años. Y si hay una equivocación, el daño va a ser muy grande y lo tendremos que sufrir los salteños durante muchos años. Por eso hacía esa salvedad al iniciar el reportaje con usted, es decir, no estamos modificando un pasquín que sale el fin de semana. Se trata nada menos que de la Constitución, para eso hay que saber. Por eso me alarma algunas candidaturas que veo, porque la democracia tiene también que tener filtros para dejar pasar a las personas que saben, ¿no? Es decir, acá hay un montón de legos que me da la sensación que tendrán que ser muy bien asesorados para saber cómo se toca una Constitución, qué reformas son las que son posibles introducir, cuáles son los límites y cuáles son las consecuencias de esas reformas. Entonces, para eso es importantísimo que uno conozca algo. En el caso suyo, de lo que me acaba de explicar el tema político, yo necesariamente debía hacerle esas preguntas, primero para que la gente se entere por qué usted está hoy en un lugar donde antes lo criticaba. En segundo lugar, no va a ser política, va a ser otra cosa que tiene que ver más bien con una cuestión técnica, que es la reforma de la Constitución. Entonces, por ahí, el hecho de que usted haga un aporte puede ser bastante útil, sobre todo cuando se quiere garantizar que esta reforma tenga los ingredientes que por lo menos yo veo que debe tener a la hora de tomarse en cuenta lo que es una reforma. Fundamentalmente el tema de la buena fe, ¿no? La técnica legislativa adecuada para que después no tengamos que ir a buscar a intérpretes que nos digan qué quiere decir la Constitución, como ha pasado en la última época, donde tuvimos que recurrir o se iba a recurrir a la Corte para que diga a ver si está habilitado o no está habilitado para un tercer mandato. No sé si usted recuerda aquel episodio. Así que así se hizo. Por eso le digo. Usted tuvo que recurrir a la Corte para saber si la Constitución le permitía o no un tercer mandato. Eso demuestra lo mal redactado que había estado el artículo, ¿no? Y en esta oportunidad es tan importante porque hay una gran confusión sobre lo que está habilitado y lo que no está habilitado para reformar. No se comprende bien que, digamos, el debate más importante fue el de la ley que declaró la necesidad de la reforma, y que lamentablemente se hizo sin suficiente debate,
porque es el que abría la puerta o la cerraba a las discusiones constitucionales. La ley que se aprobó es muy acotada, es extremadamente acotada, por lo tanto tiene que haber mucha sintonía fina para ver si nos ponemos de acuerdo y si pensamos bien cuáles son las consecuencias durante muchos años de lo que aquí se escriba en esta Constitución. El hecho de que usted esté participando, como obliga, por otra parte, la ley electoral, dentro de este frente, ¿tiene algún condicionamiento político para hacerse cargo de la candidatura o ninguno? ¿Actúa en absoluta libertad? No, de ninguna manera. Habíamos conversado un poco sobre los temas que trataba la ley en una reunión que tuvimos un grupo de personas de FOSIS con el bloque del Frente de Todos, y había una enorme coincidencia en los puntos de vista que teníamos con relación a lo que se debía hacer en estos artículos habilitados. Y cuando se me ofreció la candidatura, lo que se dijo es que querían que la lista de convencionales constituyentes tuviera justamente a personas idóneas para hacer el trabajo. Primero hay que llegar y después, por supuesto, poder hacer un trabajo constructivo de ver si generamos consensos importantes. El gobierno va a tener la mayoría para hacer lo que quiera, pero queda la esperanza y vale la pena, y por eso el juego democrático, y por eso hay que participar, de conversar y convencer de qué es lo mejor para Salta en cada uno de los puntos que quedaron habilitados. Bueno, hay varios puntos. La ley 8239 marca con claridad cuáles, por eso hablamos siempre de la reforma parcial. ¿Cuáles son los puntos que o se van a tocar en la reforma? Uno de esos, decíamos que es el tiempo de duración de los mandatos, el acortamiento de esos plazos, tanto para los cargos ejecutivos como legislativos. Me parece que ese es un tema que todos estamos de acuerdo. Salvo yo haría una objeción en el caso de los concejales, ¿no? Yo tengo objeciones en los cargos legislativos. A ver. Porque, el legislador no maneja recursos. El legislador solamente representa al pueblo que lo votó, a su base política. Y sobre todo en la oposición es muy difícil construir oposición, mantenerse en la oposición, y eso requiere de un aprendizaje político que lleva tiempo. Entonces, no se puede debilitar de ese modo la política. Si usted debilita de ese modo la política, le deja el campo libre para los ejecutivos en un sistema como el nuestro, donde el poder ejecutivo tiene todo el poder. Entonces, a mí me parece que limitar los mandatos legislativos no es una buena idea. Lo que sí debió limitarse es, digamos, y obligarse es la rotación de las presidencias de los cuerpos legislativos, de los cuerpos colegiados, ¿no? Eso debió hacerse y lamentablemente no se habilitó, porque cuando hablan de los legisladores que se eternizan, son muy pocos los que duran tanto en el mandato. Lo tenemos en el Senado a Mayur La Paz, pero porque maneja, la vicepresidencia maneja la caja del Senado desde hace más de 20 años. Y bueno, por eso no es normal. Claro, entonces eso tampoco es lógico y tampoco es democrático. Bueno, lo que debió establecerse es la obligación de rotación de las presidencias, digamos, rotación de las autoridades de las cámaras. Así lo hacen Chile y Uruguay, y son un ejemplo. O sea, las presidencias van girando, se ponen de acuerdo, bueno, un año le toca a uno, otro año le toca al otro, inclusive están girando entre distintos partidos políticos, representantes de distintos partidos políticos, porque eso le da mucha transparencia. Entonces, el problema no es acotar los mandatos de todos los legisladores, sino el problema es obligar a la rotación de conducción de las cámaras. Ahora fíjese que el proyecto original de quien motiva la reforma es precisamente el gobernador de la provincia cuando le tocó ser senador. Allí nace el proyecto. Dice, bueno, lo primero que quiero hacer es terminar con los señores que están años de legislador. Usted me dice, bueno, no manejan dinero, no administran, es menos difícil que haya corrupción. Pero sin embargo, sí favorecen a la política,
sí son capaces de convertirse en un foco de poder. Ahí usted lo tuvo, por ejemplo, sin ir más lejos, a Godoy. ¿Cuánto tiempo estuvo? Bueno, él estuvo de presidente también. Por eso le digo, entonces... La presidencia es donde se fortalecen y es donde siguen eternizándose, pero si no tienen manejo de recursos es muy difícil. Mire hoy la composición. Pero sí tienen manejo de la política. No hay, digamos, pero manejo de la política está allá y es bueno, es saludable que haya políticos con experiencia y que tengan habilidad política, porque del otro lado de la política, ¿quién está? Está el poder económico, y muchas veces el poder económico quiere quedarse con todo, entonces necesitamos del lado de la política personas con suficiente experiencia, suficiente base, suficiente apoyo electoral para poder enfrentarse y decir, bueno, cuáles son los límites del poder económico, porque el crecimiento económico tiene que favorecer y volcarse en bien de la sociedad. Claro, pero ahí hay un tema, doctora. No se olvide que en el caso de los legisladores, si bien es cierto no manejan el dinero, pero sí manejan un factor de poder, y no se les está diciendo, no, ustedes pueden estar 4 años y después se tienen que ir a su casa. No, no, no. Son 8 años. 8 años en que la persona puede dar todo lo mejor de sí, dejar que otros entren y ocupen esos lugares también para que haya precisamente esa democracia inclusiva o participativa de la cual tanto se habla y poco se hace. ¿Y cómo hacemos para que los políticos aprendan y no? Hay un tema que es esencial, la idoneidad. Ahora, eso sí, si dejamos que el señor que reparte el diario entre y esté de legislador, estamos jorobados. Entonces, eso no se trata de que haya una discriminación. Se trata de que la gente tiene que estar preparada para hacer los trabajos que se le encomiendan. Si usted tiene una empresa y necesita un señor que sea dibujante, bueno, el señor tiene que agarrar un lápiz y dibujar a las 1000 maravillas para que usted lo contrate. Bueno, lo mismo tiene que ser el Estado. Entonces, yo creo que 8 años para estar de legislador me parece que es un buen tiempo donde el señor puede dar lo que sea, lo mejor de sí, su experiencia, inclusive hasta algunas cosas puede llegar a aprender, ¿no? Y remover. Nosotros estamos acostumbrados, lo que pasa que usted me pone el ejemplo de Chile, de Uruguay, cuán distintos somos los argentinos a los chilenos y uruguayos, ¿no? Y cuán distintos somos a los americanos. O sea, la cultura nuestra, la idiosincrasia nuestra es totalmente diferente. No sé si es mejor o peor, pero sí es diferente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros acá estamos intentando moralizar a través de esta reforma los desórdenes que se producen y que afectan tóxicamente al sistema democrático cuando las personas se enquistan en el poder, se quedan en las bancas, negocian con este, negocian con el otro, cuando tenemos travestismo político, cuando se intenta naturalizar los comportamientos que son absolutamente inconvenientes para la política y la salud republicana. Entonces eso se tiene que mostrar en esta reforma. Podemos hacer una reforma en Salta que sea una garantía de éxito para los salteños. Entonces, de hacerla hay que tener claramente esa voluntad, ¿no? A ver, yo creo que ese es un tema que no se ha debatido lo suficiente y que merece sentarse y reflexionar muy bien, porque parece ser esta una reforma antipolítica. O sea, y la antipolítica, ¿qué es? Reducir al mínimo expresión la participación ciudadana a través de sus representantes y fortalecer a quienes manejan los recursos para que no tengan controles. O sea, si nosotros queremos que haya control sobre las personas que manejan recursos, si queremos que haya control para que el crecimiento económico se vuelque en beneficio de la sociedad, necesitamos que los controles funcionen. Hoy en Salta no funciona el control de la auditoría de la provincia, no funciona el control legislativo, no funciona el control de los partidos políticos, no funciona el control de la justicia. ¿Y cuál es el diagnóstico? O funciona a medias. Entonces, la reforma que había que hacer era un poco más amplia. Hay que acotar los mandatos de los ejecutivos, en eso estamos absolutamente de acuerdo, porque ellos son los que manejan recursos y el sistema le da tanto poder al gobernador que sube y antes de haber asumido ya tiene la mayoría de los 2/3 en las 2 cámaras,
¿Por qué? Porque hay muchos legisladores que saltan porque es más fácil y más cómodo estar al abrigo del poder. Entonces, hay que fortalecer los partidos políticos. Si usted acorta los mandatos de gobernadores e intendentes a un periodo sin reelección inmediata, usted va a estar fortaleciendo los partidos políticos. Sí, pero a ver, un periodo es poco. Los candidatos de recambio. No, porque el partido, si tiene un proyecto, el partido, no importa que cambie quién conduce, porque el proyecto sigue. Y fíjese Uruguay y Chile nuevamente. Son dos países súper estables y no tienen reelección inmediata. Bueno, de hecho Salta tampoco tenía. Salta tenía un solo periodo en la época... Hasta 1998. Claro, exactamente. Desde que empieza la provincia, su institucionalidad fue un solo mandato. Y tuvimos muy buenos gobernadores. Y se los recuerda por todo lo que hicieron y por lo bueno que hicieron. Y funcionaba bien. Porque trabajan allí para quedar en el bronce, no para ganar elecciones. Ese es el tema. ¿No? Se esmeran en hacer un buen periodo porque quieren quedar en la historia como los buenos. Este tipo de desórdenes institucionales produjo que los señores quieran convertirse en máquinas electorales, de ganar elecciones. Y así no fue, porque los periodos realmente fueron pésimos, por lo menos los terceros mandatos, ¿no? Sí. El tema de los legisladores municipales, algunos sostienen, ¿no?, que son 4 años porque los intendentes duran 4 años, entonces es muy poco 2 años, que un año entran y aprenden, el otro se dedican a hacer política para ser reelectos, esto y el otro. Si vamos a poner ejemplos, hay muchos legisladores en el mundo que duran 1 año como legisladores municipales. Y 4 años tal vez sea demasiado si nosotros observamos de cerca los consejos deliberantes que hemos tenido en estas últimas etapas. Por ahí necesitamos que venga un poco más, una oleada de gente más preparada. Imagínese, es una eternidad 4 años para un tipo que no sabe nada y que nos puede retrasar en el crecimiento y no legislar adecuadamente. Entonces, por ahí conviene hacer una observación en ese sentido también, ¿no? Sí, yo creo que hay que mantener el recambio parcial, aunque duren 4 años, igual que los legisladores. Pero en municipios, el problema de la provincia es que es muy desigual. Tenemos el municipio capital, que es grande, y que nos permitiría, digamos, el tema de la reforma parcial, y tenemos otros municipios muy pequeños. En capital yo creo que ha llegado el momento de dividir la capital en zonas, como lo hizo la ciudad de Buenos Aires, en comunas, porque a mí me gustaría que el concejal represente a un conjunto de barrios, que el ciudadano, el vecino, sepa cuál es su concejal, cuáles son sus concejales y a quién hacerles el reclamo. Porque si no, digamos, la tarea del concejal se diluye, ¿no? Está en todos los temas y no está en ninguno. Y eso a lo mejor ayudaría a un crecimiento más armónico de la ciudad, si hubiera una referencia concreta de ciertos concejales con determinada zona de la ciudad. Lamentablemente eso no ha quedado habilitado, pero bueno, la reforma constitucional a lo mejor nos abre un camino, esta reforma, para debatir otros temas que no están habilitados y para encontrar un camino de consenso que nos lleve a mejorar la institucionalidad de Salta, que está muy deteriorada. Claro, bueno, todos sabemos que podría haber sido más abarcativa la reforma. Lo que sucede que para hacerla también más abarcativa amerita un proceso de discusión mucho más amplio, donde haya mayor tipo de consensos, ¿no? Los consensos tienen que manifestarse con mucha claridad, con mucha solvencia para modificar nada menos que la Constitución y hacerlo bien y ver que realmente no responda como se ha hecho la última reforma del año 2003, respondiendo a un interés personal de alguien y no de la mayoría. Entonces, esos errores que nosotros los hemos cometido tienen que resolverse ahora y servir de antecedente para no cometerlos de nuevo, ¿no? La reforma de la Constitución no es una cuestión menor, por eso a mí personalmente me interesaría mucho que participen los mejores ciudadanos, los más preparados, los más aptos para tener sus ideas y realmente hacer los cambios que se necesiten. Por eso digo que la 8239 marca una reforma parcial demasiado acotada
pues debería haber sido abarcativa también de una reforma política, ver si nos conviene el sistema unicameral, examinarlo acá en Salta, un Senado que en definitiva como el que tenemos hoy, que no es garantía absolutamente de nada, no es que tenga una visión economicista del Estado o utilitaria de la política, porque no es solamente decir, no, cuánto me cuesta el Senado, sino práctica, decir, a ver, ¿cómo hacemos para ser más eficientes? El Senado muchas veces ha demostrado que no tiene ningún tipo de incidencia real en las cosas que nosotros estamos buscando. Consecuentemente podría haberse discutido también eso en esta reforma. Pero bueno. No, digamos, yo prefiero siempre la bicameralidad porque da estabilidad, ¿no? Veamos el tema de Perú, por ejemplo, ¿no? Con una sola cámara, bueno, ¿cuántos presidentes destituidos? Pero este Senado que tenemos, obviamente, no nos sirve. O sea, hay que modificar la base de representación, hay que revisar el sistema electoral. El sistema electoral de la provincia le da un exceso de representación a departamentos muy poco poblados a costa de la representación de los grandes centros urbanos. Salta, Tartagal, Orán están subrepresentados. Entonces, en los debates legislativos, bueno, lo que se debate no son los temas que interesan más a la sociedad. Pero ayer, fíjese una cosa, doctora, yo coincido mucho con lo que usted dice en ese sentido. Pero ayer hablaba con un candidato que es de la Unión Cívica Radical, Bernardo Solá, y le comentaba este tema, y me dice, no, a mí me parece que está muy bien que el Senado tenga ese tipo de representación, porque es lo mismo que en la Nación. La Nación, que tiene 23 provincias y tiene 3 senadores, acordémonos de la última reforma del año 94, que se incorporó el tercero por la minoría, le está dando la posibilidad a cada provincia que tenga igual representación que una grande. O sea, La Rioja, por ejemplo, que es una provincia chica, tiene la misma representación que Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces eso asegura un tema igualitario. Yo no sé hasta dónde es válido el pensamiento ese, ¿no? La diferencia es que las provincias existen institucionalmente. Los departamentos son líneas trazadas de acuerdo a los viejos curatos o a las grandes estancias. Bueno, nacen como curatos, evidentemente. No tienen institucionalidad. Entonces, ¿por qué no dividimos la provincia en 5 regiones? 5 regiones y ponemos un Senado con una representación de 5 regiones para un crecimiento armónico. O sea, este Senado no nos sirve porque los departamentos pobres siguen siendo pobres igual que antes. No hay no nos garantiza un crecimiento equilibrado. Por eso es que esta reforma debió abrirse a un debate más amplio de más sectores, porque no había apuro. Esta aceleración es lo que no se comprende, porque digamos, los cargos electivos vencen recién el 10 de diciembre y los cargos ejecutivos en el año 2023. O sea que hay tiempo para hacer algo con más serenidad y con mayores argumentos y mayores consensos. Esta aceleración no se entiende y lo que menos se entiende es que sea una aceleración impuesta por Romero, Urtubey y Sáenz. O sea, y ese es, ¿no? ¿Por qué Urtubey? ¿Por qué pone usted a Urtubey ahí adentro? Bueno, estuvieron juntos en esa jornada que organizó el Ministerio Público y ahí estuvieron juntos apoyando esta reforma. Entonces, llama mucho la atención porque, digamos, la provincia es mucho más rica y tiene mucha más variedad de puntos de vista que los de Romero, Urtubey y Sáenz, que tienen intereses personales, obviamente, en el resultado de esa reforma, sobre todo en el tema del Poder Judicial. Bueno, no es menos cierto que ya hemos tocado varios, mire, pasamos de los legisladores, pasamos por el tema del abarcativo que podría haber sido y demás. Y no hemos tocado, por ejemplo, el tema judicial, que es otro de los puntos que hay que reformar, ¿no? Alguna vez creo que charlamos también sobre ese tema, la duración del periodo de los jueces de la Corte estamos hablando, que debería ser también abarcativa de una reforma más amplia dentro de lo que es el sistema judicial, ¿no?
sin lugar a dudas. Lo primero que había que revisar son las competencias de la Corte, porque la duración de los mandatos de los jueces de la Corte está unido a las competencias. Si la Corte tiene competencias políticas, los mandatos no pueden ser vitalicios. Nadie que ejerza competencias políticas puede tener mandato vitalicio, mucho menos si no está legitimado por el voto popular. Los jueces de la Corte no son designados por un proceso transparente, ¿no? Por el voto popular. Los jueces de la Corte son elegidos porque tienen la confianza del gobernador de turno, que los propone. Entonces, lo que había que ver es forma de designación, eso sí está habilitado, eso sí se puede cambiar. Duración de los mandatos que está habilitado, y como no se modifican las competencias, y las competencias de la Corte son políticas, hay que mantener un mandato acotado de los jueces de la Corte. Y finalmente, el tema de la posibilidad de reelección, yo creo que hay que eliminar, porque la posibilidad de reelección de los jueces de la Corte por este mismo mecanismo de designación por parte del gobernador hace que los jueces no sean independientes, que los jueces se sientan como jueces, asumen en la Corte, como tienen un mandato de 6 años que pueden ser reelegidos, lo que hacen es tratar de agradar al Poder Ejecutivo de turno del que depende la renovación de su mandato. Y eso se traduce en sentencias siempre a favor de los poderosos y muchas veces vulnerando los derechos de los sectores menos favorecidos. Ahora, usted me dice la forma de selección de los jueces. ¿Eso tocamos el Consejo de la Magistratura también? No. Bueno, el Colegio de Abogados tiene una posición muy interesante. Dice que habría que crear un consejo asesor y el modelo es la Constitución de Río Negro. En Río Negro, para la selección de los jueces de la Corte, se ha conformado un consejo asesor, donde por supuesto participa el gobernador, pero participan otros estamentos, como para garantizar que la persona seleccionada sea una persona de suficiente capacidad y prestigio. Porque lo que nosotros necesitamos en la Corte es que lleguen los mejores, aquellas personas prestigiosas, aquellas personas estudiosas, aquellas personas comprometidas con el sistema democrático y con el derecho. Y para eso hace falta que no sea la persona de confianza del gobernador, sino que sea una persona que reúne la confianza de sectores importantes de la ciudadanía. Por eso el juez de la Corte debería tener una duración que no exceda los 10 años y después se va a su casa, porque queremos que dé lo mejor de sí, todo lo que sabe, todo su compromiso demostrado durante el ejercicio de la profesión o de la docencia, de la magistratura, que haga lo mejor que pueda para mejorar la vida de la gente, para mejorar el acceso a la justicia, para mejorar la posibilidad de que verdaderamente se haga justicia y para mejorar el funcionamiento de este poder que es tan importante, es la última garantía de los derechos ciudadanos. Entonces necesitamos que estén ahí los mejores, los que vayan a dar todo de sí. Y eso no es lo que se está dando, y vemos que el sistema que tenemos obviamente ni siquiera respeta la carrera, porque, por ejemplo, en la Constitución chilena, la mitad de los jueces de la Corte son elegidos del propio Poder Judicial y la otra mitad de fuera del Poder Judicial. Pero los que se inscriben interesados para llegar a la Corte desde el Poder Judicial tienen que ser jueces de segunda instancia, o sea que han hecho ya su carrera. Pero aquí en Salta lo que vemos es que hacen una carrera meteórica, de secretario pasan a juez de la Corte. Lógico, bueno, muchas veces se dijo que son cargos políticos también, ¿no? Por eso, pero es bueno que sea solamente político. No necesitamos una base de calidad para mejorar las instituciones. Y bueno, eso es lo que sí está habilitado para discutir. Bueno, lo ideal sería que no sea político, es todo lo contrario, que alguien tenga la garantía de ser juzgado como última instancia por jueces probos, con cultura jurídica y de probada eficiencia. Ese es el tema. Y por allí la justicia recuperaría toda la dignificación que perdió en todos estos años, la credibilidad que hoy no tiene, ¿no? La política es buena porque la política tiene control democrático. O sea, un mal político la gente no lo va a votar nuevamente. Entonces, eso
es bueno que la política intervenga pues hasta que la sociedad esté lo suficientemente madura para que podamos elegir a los jueces por el voto popular. Entonces, que la constitución más moderna de América Latina, que es la constitución boliviana, establece que los jueces de la Corte son elegidos por el voto popular, duran 10 años, no pueden ser reelegidos, pero no son elegidos con los partidos políticos. Se inscriben en una lista, esa lista es depurada para ver que realmente cumplan los requisitos, y después el Tribunal Electoral ordena la elección, pero los partidos políticos no pueden intervenir, no pueden apoyar a ningún candidato a la justicia. Es muy interesante el sistema, obviamente todavía no estamos listos, pero yo creo que hay un cargo, tal vez 3 cargos que ya podríamos empezar a pensar en elegirlos por el voto popular, que serían los del Ministerio Público, ¿no? Procurador General, Defensor General y Asesor General. Me parece que en Salta podríamos empezar a pensar, ¿no? En elección por el voto popular. Doctora Escudero, hicimos un repaso general de los temas a reformar y la visión que usted tiene para hacerlo, así que le agradecemos su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, hasta pronto. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.